Bienvenidos al podcast de Visibilidad On. Hoy al podcast ha venido Jordi Navarro del proyecto Disfruta y Verdura. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Josep? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Nada, un placer darte las gracias a ti por venir aquí a contar el proyecto, que creo que va a ser un proyecto un pelín diferente a los diferentes e-commerce que han ido viniendo al podcast. Ahora fuera de micros hablábamos, ¿no? A nivel de operaciones, distribución de las ventas, pero bueno, ahora entraremos en profundidad. Entonces, Bueno, para la persona que no conozca el proyecto, contexto rápido, tu rol, la magnitud del proyecto a nivel de facturación, equipo y años bueno, operando, ¿no? el proyecto operando, muy bien. Bien, para situarnos, explicar un poco qué es Disfruta de Verdura brevemente. Fundamentalmente es un huerto, el cual nosotros entregamos a domicilio producto saludable. Tenemos dos canales, el B2C y el canal B2B. Canales con distintas propuestas de valor, ¿no? Pero al final la esencia del proyecto es la misma. Vale, entonces, hablemos del contexto del proyecto. Preguntas rápidas. A tu rol, en qué consiste el proyecto, la magnitud del mismo a nivel de facturación, equipo y años operando. Muy bien. Disfruta de Verdura, actualmente soy el CEO de la compañía. Anteriormente tenía el rol de e-commerce manager y anteriormente entré en contabilidad, que si quieres luego explicamos un poco, ¿no? Entraremos en detalle. Sí, sí. Muy bien. Y a nivel de dimensión del proyecto, el año 2023 llegamos a facturar 4 millones, un poco más, y las Genial. perspectivas para este año es llegar casi a 5 millones con el canal B2B y también con el canal B2C. Ahora entraremos Crecimiento. también en esto, que es muy, muy interesante. A nivel de equipo, Sí, a nivel de equipo tenemos personal en Barcelona, donde tenemos las oficinas centrales. Luego en Tarragona, en Cambrils, tenemos el personal dedicado a lo que es la producción, control de planificación del huerto, la confección de pedidos, etcétera. Y en Andorra, que también estamos en Andorra, también tenemos personal y en total somos más de 30 personas directas en el proyecto. Y luego tenemos distintos colaboradores también y partners estratégicos que ayudan obviamente a propulsar este proyecto. para entrar en un pelín en detalle, a nivel de cómo se reparte el equipo que está el huerto como tal, ¿dónde se encuentra? El huerto lo tenemos en Cambrils y tenemos una gran parte que es ecológica, la otra parte pues es agricultura integrada, respetando lo que es la fauna y la flora y la temporada del producto. Y luego para llegar a, digamos, a poder satisfacer toda la demanda del producto, también contamos con agricultores amigos y también con productores, porque al final Disfruta no tan solo vende fruta y verdura, durante los últimos años hemos añadido pues verticales como carne, pescado, despensa ecológica, es decir, vamos añadiendo productos con sentido, con propósito, para llegar a satisfacer esa compra que espera el consumidor, el cliente, porque al final, si el cliente confía con el producto de fruta y verdura, de Disfruta, pues vemos que funciona, que va confiando con otros productos. Esto también ayuda al ticket medio, también ayuda a la recurrencia, a la fidelización, ¿no? Al final te conviertes una propuesta confiable para el cliente, para sus compras recurrentes semanales. Ahora, con todo esto que estás comentando, el apartado de Go-to-Market hablaremos en profundidad, porque creo que es también muy interesante hablar del cliente, también al final el tipo de mercado, porque como hay muchas soluciones, o sea, el propio supermercado de toda la vida, ¿no? Y entrar aquí Correcto. en la diferenciación y propuesta de valor. Genial. Entonces, ahora que tenemos como una foto clara del proyecto, entremos en tu carrera profesional, ¿no? Yo ahora tengo aquí el LinkedIn abierto y a mí Sí. lo primero que me llamó la atención es que ya venías del proyecto desde el apartado, bueno, de la parte de contabilidad, pero Sí. antes de este proyecto, ¿cuál es tu contexto? ¿Qué estudiaste? ¿Qué hiciste? Yo vengo principalmente de estudios de economía y gestión. Soy graduado en ADE, luego hice también un máster de e-commerce y recientemente hice un PDD en el IES, que es un programa de desarrollo directivo bastante potente. Y anterior a Disfruta, pues tengo experiencia en asesorías y consultorías que me han dado una visión muy buena de procesos, de gestión de negocio, etcétera. Y en Disfruta pues me ha permitido, ¿no?, escalar, ¿no? Es decir, yo entré, como te contaba antes, en contabilidad, donde pude aprender y aportar mucho en la parte de sistemas, de RP,
de procesos, de gestión. Eso me hizo también ir avanzando a lo que son las entrañas del negocio a nivel de e-commerce, ¿no? Desde la parte de sistemas y procesos. Y poco a poco, pues, con el tiempo he ido evolucionando una visión muy transversal, ¿no? del negocio, que eso me ha ayudado, digamos, a poder saltar a CEO de la compañía por mi trayectoria, ¿no? Al final, por mi trayectoria en el proyecto, pues se confió en que era una propuesta potente para, digamos, liderar el proyecto. Tengo muchas dudas sobre esta evolución porque no es, o al menos yo a día de hoy en el podcast no me he encontrado con ningún CEO que no sea el founder del mismo. Ajá. Entonces, ¿cuál es el contexto en el que tú entras en el departamento contable, todo lo que has comentado, ¿no? Pues Sí. toda la parte de RP, de implementación de operaciones, también tenías como esta visión más holística de todo lo que es la empresa, sino no solo la parte de contabilidad o finanzas, sino también operaciones, y por esta razón, y entiendo que va alineado con el máster también que haces, entras como responsable del e-commerce, ¿no? Entonces, el momento que, por lo que veo más o menos, estás casi 2 años en el departamento de finanzas, empiezas a entender el equipo, las operaciones, la cultura. Sí. En ese momento, ¿quién era el CEO? Pues uno de los CEOs en su momento era un accionista, ¿de acuerdo? Que al final, pues, él mismo trabajó esta propuesta, ¿no? Al final, el accionista que estaba como CEO en el proyecto quería preparar a alguien dentro del proyecto y pensó que la propuesta más acertada y con futuro, por lo que te decía, por la trayectoria, las ganas, las iniciativas, ¿no? Al final es un mix de varios aspectos y la propuesta vino pues desde los accionistas, pero principalmente el accionista que estaba como CEO en ese momento. O sea, ha sido realmente un proceso todo como muy orgánico, ¿no? Y realmente ha habido un proceso de preparación y realmente pues sí, viene del propio accionista. Claro, entiendo que este proyecto, antes de que entrases tú, ¿cómo se funda? O sea, ¿cuál es el contexto? Claro, esto se funda disfruta hace unos 16 años aproximadamente. Hay que tener en cuenta que el contexto era muy distinto. En su momento, pues, fueron pioneros, ¿no? Entregar producto fresco a domicilio en ese momento era una diferenciación, ¿no? Una propuesta de valor distinta que hoy en día digamos, se ha diluido, ¿no? Esas barreras. Hoy en día cualquiera te puede entregar producto a domicilio porque, bueno, todo evolucionado como ya hemos visto, ¿no? Y en ese momento, pues, eran unos cuantos socios más, pero con la misma esencia. Al final, la esencia inicial del proyecto es la que mantenemos a día de hoy, que al final es tener producción propia de producto de calidad, producto ecológico, producto de agricultura integrada, tener esta red de colaboradores, de agricultores amigos y también de productores para entregar productos saludables de calidad a familias, ¿no? Al canal B2C. Luego, con los años, empezó a evolucionar el canal B2B. El canal B2B empezó junto antes del COVID, en el 2018 más o menos, y ha sido un canal pues que luego también lo podemos hablar, ha ido evolucionando bastante, ¿no? Pero sí que es verdad que la trayectoria de los últimos 16 años ha sido muy orgánica y durante el proceso Disfruta pues ha visto muchos competidores caer, ¿no? También, es decir, ha sido realmente un logro llegar tantos años, ¿no? Porque al final Disfruta es nativa digital y es difícil mantener un proyecto con estas características y casuísticas durante tantos años. Estos socios que fundan el proyecto en un primer momento ya venían de este ecosistema, es decir, venían del sector de la agricultura, porque al final lo que tú estás diciendo. De hecho, a ver, el mix de socios que había en su momento era bastante distinto, pero para contextualizar actualmente, en los socios, uno de ellos viene de agricultura, son agricultores de varias generaciones y están muy fuertes en el proyecto. O sea, vienen del sector, que eso también lo hace un proyecto real, tangible, ¿no? Al final no es un producto... Claro, entendemos que es esto, ¿no? Que no es un e-commerce que dice, no, sino es productores que entienden de la operativa del huerto, dan este servicio a través del online, ¿no? Que esto hablamos de hace 16 años y, claro. Al final no es una propuesta de valor prefabricada, sino que ya viene, Claro. ¿no? De una esencia anterior, digamos, de un propósito anterior.
Bueno, entendemos esto, que lo que permite Internet años 2000, ¿no? Que la cadena de valor se simplifique saltando intermediarios, acercando, que entiendo que este es el objetivo, y esto lo irás definiendo, lo irás explicando, ¿no? Pero lo que te permite de huerto al cliente final, ¿no? Sin que pase por diferentes intermediarios y el encarecimiento del producto. Pero seguimos con tu carrera. Cuando el primer día que entras allí, que entras como responsable dentro de un departamento de contabilidad, Sí. yo soy un cero a la izquierda a nivel de contabilidad. Tengo la suerte de que tengo una hermana que me ayuda con toda la parte de finanzas, pero es una gran suerte y bueno, soy muy, muy consciente de ello y por eso lo digo. ¿Qué te encuentras? ¿Cuál era tu rol, tus tareas? Un pelín así. ¿Qué es lo que Yo hacías? me encuentro en un momento complejo en varios aspectos, a nivel de ventas, de resultado, de equipo. Había cierto desgaste, ¿no? Al final esto siempre sucede, ¿no? Y con los años, pues los equipos necesitan renovación, nuevas energías, tal. Era un momento complicado principalmente porque recientemente se hizo un cambio de RP y claro, cuando se cambia el RP, sí había Sage y se pasó a Open Bravo. Y un cambio de RP, si el equipo, digamos, de administración, contabilidad, ha ido rotación, ha habido, pues, claro, te encuentras pues con mucho trabajo, ¿no? Al final, mi reto no era simplemente gestionar la contabilidad, sino intentar que el RP funcionara lo mejor posible, estabilizar el proyecto y, claro, fueron unos tiempos intensos, que eso también me permitió aprender muchas cosas, muchas entrañas, ¿no? del propio funcionamiento del negocio, realmente, porque tuve que entrar en temas de sistemas, de operaciones, temas de análisis de costes, etcétera, ¿no? Es decir, al final, pues te encuentras que, bueno, vas más rápido de lo normal porque ya no te lo encuentras todo hecho. Te lo encuentras que, no quiero decir que lo anterior estaba mal, ni mucho menos, pero es obvio que cuando hay un cambio de RP y el equipo de administración pues ha tenido movimientos, etcétera, pues bueno, hay trabajo que hacer, para ser claros. Bueno, y una herencia tecnológica, una herencia de operativa, de forma de hacer, que cuando hay un cambio de RP, lo que tú estás diciendo, ¿no? Pues se tiene que trasladar ese contexto. Además que, para también dar bueno, a la persona que nos esté escuchando, el cambiar un RP no es un setup de un mes y ya está, sino que son varios meses de implementación, bastante pasta, y si eso que veníais bueno, del tipo de RP que veníais al otro, seguro que no fue barato. Y obviamente pues se tiene que empujar a toda la compañía porque a nadie le gusta que le cambien sus modos operandi, ¿no? Claro, es que también hay un tema de procesos, flujos de trabajo, curvas de aprendizaje, es decir, cambia todo en la compañía cuando tú cambias tu sistema principal de trabajo, porque al final el RP te ofrece una trazabilidad que para que esa trazabilidad se produzca tienes muchos agentes trabajando en ese RP, ¿no? Desde compras, producción, contabilidad, ventas, atención cliente, etcétera, ¿no? Es decir, cambia muchos procesos de la compañía y esto, pues, bueno, genera también muchas resistencias, muchas dudas, inquietudes, esto no va, esto sí, esto cómo se hace, ¿no? Pues todo esto también tiene su qué y no siempre se tiene en cuenta cuando se cambia de RP o se cambia de plataforma e-commerce, etcétera, ¿no? Ya no solo el coste, el tiempo, sino, bueno, y el después, ¿no? Una vez se publique, nos hemos preparado bien a nivel de procesos, y claro, todo esto también es importante tenerlo en La cuenta. formación del equipo, sí, bueno, es que Y que nunca hay tiempo para gestionar bien a los equipos, porque al final la realidad de las pymes es que vas todo el día a full, ¿no? Es decir, lo ideal sería pues los grandes planes de formación, sesiones de equipo para ver una cosa y la otra, pero bueno, te encuentras que el día a día esto pues realmente se hace complicado poder... ¿Has hecho algún otro cambio de RP en la empresa? De RP no, pero sí de plataforma e-commerce. Ahora hablaremos de esto, sí. Sí, No, a ver, entendemos que es que son partos, ¿no? Entonces, sí. bueno, lo que digo, aquí daría para hacer un podcast de a diferentes e-commerce que han explicado esto de forma pública, ¿no? De que han hecho cambios de RPs y algún experto de RP y dar aquí algunos tips según la experiencia vivida. Genial, pues siguiendo con tu carrera profesional, por lo que sea, ¿cómo sucede este cambio, ¿no? De, ostras, salir del departamento, que al final estás en tu departamento de finanzas, contra la integración de RP y todo lo que implicaba, a pasar a un rol muy operativo, donde aquí tienes que empezar a entender de go-to-market, de operaciones, de online y offline, del huerto, que ahora lo hablaremos, y obviamente las propias finanzas de
la PNL de un e-commerce, ¿no? O sea, el rol de e-commerce manager, ¿no? Digamos. Correcto, sí. Sí. Aquí principalmente el punto de inflexión se produjo cuando hicimos el cambio de Magento, perdón, de la landing que teníamos en su momento, porque hay que tener en cuenta que esto fue, estoy haciendo memoria, julio de 2019 se publicó el Magento 2, que era transaccional, y anteriormente era una landing, donde simplemente Disfruta captaba leads, ¿vale? Esos leads, pues, se convertían en telemarketing, etcétera, ¿no? Claro, se hizo un cambio bastante heavy, ¿no? Porque cuando haces el cambio a e-commerce, a transaccional, te das cuenta que aparecen conceptos nuevos como créditos abandonados, ¿no? Por ejemplo, que antes no sucedía con el tema de leads, ¿no? Es decir, entras a un funnel más estándar a nivel digital, ¿no? Con el e-commerce, pero durante el funnel, ¿no? Y el journey de ese usuario o cliente, pues se va complicando, ¿no? Porque al final quien cierra la venta es el cliente y no tú a través de telemarketing. Pues bien, en ese momento, cuando se publicó el Magento 2, digamos que desarrollé ya varios conocimientos con el tema de sistemas, de e-commerce, etcétera, en general, pues cuando se me ofreció, ¿no? De, ostras, lidera tú, digamos, la estabilización, ¿no? del Magento 2, que fue complicada, porque salieron muchas cosas y también a nivel de equipo, ¿no? Al final, cuando tú decides, incluso fue más complejo que cambiar de RP, ¿no? Porque tú cambias un RP por otro y lo que haces es evolucionas o actualizas los procesos de trabajo, ¿no? Pero pasar de una landing page a un e-commerce, pues hay que cambiar muchas cosas, ¿no? A nivel de campañas, por ejemplo, pues campañas del propio ads, pues algo tan básico como empezar a enviar mails de carritos abandonados que antes no se hacía, ¿no? Es decir, te van apareciendo ahí una serie de casuísticas, un árbol de casuísticas que se va complicando hasta que te estabilizas como e-commerce, ¿no? Que al final, pues, el objetivo es operar en todos los aspectos como un e-commerce. Y esto, pues, fue un cambio importante en la compañía a nivel de personal, de procesos, etcétera. Y en ese momento es cuando me convertí en e-commerce manager, que al final, claro, el peso era importante, ¿no? Porque es nuestro único canal de venta. O sea, nosotros no tenemos retail o otro canal físico, ¿no? Para generar venta, generar clientes, etcétera. Vivimos de nuestro canal digital, que al final, cuando se analizan los e-commerce o los perfiles de e-commerce manager, hay que tener en cuenta qué porcentaje de tus ventas son digitales, ¿no? Por ejemplo, en el retail, un gran supermercado, pues, bueno, el canal digital, pues, es algo más, ¿no? En algunos casos, no en todos, pero en nuestro caso es todo, ¿no? Y, bueno, pues realmente fue duro, pero también muy divertido, donde pude aprender muchísimo en este caso. Y también es el momento que hice el máster de e-commerce en La Salle. Fue ese momento que también me formé a nivel de e-commerce. Que yo ya Entonces, hice un grado de marketing, es decir, no venía de cero en marketing digital, incluso en asesorías que estuve. Por ejemplo, hice la web de la asesoría o incluso se implementó un pequeño departamento de web con un programador y yo le ayudaba con la parte un poco más comercial. Es decir, yo ya tenía un poco de trayectoria, ¿no? En toda la parte digital, no me vino de nuevo y al final me lo propusieron porque, hombre, tenía ganas, me movía bien con el ecosistema digital, etcétera, etcétera. entonces hay este cambio de paradigma, ¿no? De que pasáis de una landing donde se hacía y había un telemarketing, o sea, bueno, principalmente, Sí, a Magento 2. Entonces, todo lo que implica correcto. también a nivel de conexión con RP y producto. Hablaremos también de vuestra operativa de productos, porque no es como Sí. comprar y vender, sino que es producir, estocar y que salga con todo lo que conlleva los productos alimentarios. Entraremos en ello. Y con esto lo combinas con la formación del máster. Y siendo sinceros, bueno, yo estudié la serie también, no, en este caso la carrera universitaria. ¿Qué tal? O sea, ¿realmente lo recomendaría? Esa pregunta del millón, ¿no? ¿Lo recomendarías? Si no, Bueno, a ver, el tema de la formación yo creo que te da muy buenas bases, pero es que depende del perfil, porque te encuentras perfiles que se quedan mucho en la parte base teórica y hay perfiles que saben desarrollar muy bien esa teoría en la práctica, ¿no? Es decir, al final la parte práctica es la importante, que es cuando tú estás trabajando, ¿no? Que tienes que dar la talla y ofrecer
propuestas y soluciones con raciocinios adecuados. Yo creo y siempre considero que la formación es muy importante y que no te va a restar nunca, siempre te va a sumar. Es decir, si tú haces un máster y te especializas ya sea en e-commerce, en marketing, no te va a restar. Ahora bien, no te creas que vas a ser el mejor por ser un máster, ni mucho menos. De hecho, también hay que tener en cuenta que todo lo que va relacionado en digital, hagas un máster de marketing, un máster de e-commerce, en 2 años vas a estar desactualizado. Es decir, tienes que asumir, y creo que tenemos que asumir en general, de que el estudiar es prácticamente para toda la vida. No es cuestión de que cada 2 años tengas que hacer un máster, ¿no? Pero te tienes que ir formando, porque al final esto avanza muy rápido, ya sea en másters, posgrado o a nivel, pues hay gente que es bastante autodidacta. Yo, por ejemplo, lo soy y me gusta bastante pues aprender por mi cuenta. Yo lo veo básico para al menos establecer buenas bases. 100%, en este sentido coincido y por eso también la propia creación de este podcast de forma egoísta para escuchar a personas del sector y aprender y de forma inversa, ¿no? La persona que nos esté escuchando, pues Claro. obviamente no es una formación dura ahí de palique de libro, sino es el obtener esta información, inspirarte y trasladarlo a tu casuística para, ostras, pues podemos implementar esto, lo otro, ¿no? Es al final conectar ideas. Al final te da herramientas, o sea, al final no te da la solución, es decir, si tú haces un máster de e-commerce, seguramente vas a hacer un e-commerce, vas a fracasar, seguramente, pero sí que te va a dar herramientas y te va a ofrecer unas bases que al menos hará que te equivoques menos, ¿no? Al final es esto, tener unas bases. O entender dónde te estás equivocando, ¿no? O sea, al final es También, contexto. también. Vale, genial. Entonces, desempeñas el rol de e-commerce manager y aquí sí, ya pasas al ser el rol que a día de hoy estás ejecutando, que es de CEO. Lo mismo, ¿cuál es el contexto? ¿Cómo sucede? También, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo has tenido que cambiar tú como profesional y persona dentro de la empresa? Bueno, principalmente el reto era cómo yo dejaba de hacer lo que hacía y empezar a hacer de CEO, ¿no? Que es lo Ya, complicado. sí. Claro, al final te debes al equipo, al proyecto, estás liderando el proyecto, te debes también a los accionistas, o sea, al final tienes un rol muy transversal. Claro, que al final yo me he encontrado con una posición muy densa a nivel operacional, ¿no? Con muchas tareas, ya sea, pues temas de gestiones de campañas, de integraciones con el BI, temas de PrestaShop, temas con el partner de sistemas, es decir, una operativa muy potente, y ahora pues he tenido que aprender, ¿no? A que otra parte del equipo pues lidere tareas que yo estaba haciendo y yo pues empezar, ¿no? A liderar nuevas tareas, ya sean sesiones, consejos con la propiedad, con los equipos, asignar nuevos roles, es decir, todo este camino que aún estoy creando, pues realmente ha sido mi gran reto, ¿no? Y al final pues aún no llevo ni un año, me queda mucho por hacer, pues sí que realmente estoy bastante contento porque tengo el apoyo y la confianza absoluta de la propiedad y del equipo. Esto también ayuda. No soy un CEO que venga de fuera, ¿no? Es decir, tengo ya recorrido en la compañía y eso también me ayuda en la confianza, que es lo más básico. Al final, un CEO sin un buen equipo poco es, porque al final el CEO no puede ni debe hacerlo todo. Y lo más importante es crear y gestionar un buen equipo, ¿no? Y yo estoy en eso de que mi equipo realmente sea muy, muy potente y que puedan tomar decisiones de forma independiente y que del mismo modo puedan contar conmigo en todos los aspectos, ¿no? Hablemos del equipo, ¿no? Es decir, estas 33 personas más partners, etcétera, todo este ecosistema Sí. que envuelve, ¿no? Disfruta y verdura y que como consecuencia hace que pase la propuesta de valor, ¿no? Tanto, bueno, que llegue una cesta en casa del cliente final. Primera pregunta que me viene a la cabeza. En el momento que tú pasas a este rol, este equipo está en remoto, ¿no? Está, por lo que explicabas. ¿Qué casuísticas plantea esto? ¿Cómo lo gestionáis? ¿Cómo os organizáis? Bueno, al final ha habido cambios de personal, hemos incorporado talento, algunos perfiles internos pues han evolucionado también, ¿no? Al final cuando suceden estos cambios importantes también crea y genera oportunidades para otros, ¿no? Para otros perfiles con potencial y han sucedido cosas de estas, ¿no? Perfiles que ahora hacen otras tareas, que han crecido entre la compañía, perdón, hemos incorporado también más talento. Al final, por lo que decía antes, ¿no? Que el reto era y es
crear y gestionar este equipo que realmente junto a su CEO pues pueda liderar el crecimiento de este proyecto. Era mi principal preocupación y es lo que realmente ahora estoy construyendo. Genial. Entonces, actualmente, para entender la repartición del equipo, ¿no? Hay un equipo que estaría o sea, lo que sería go-to-market, digamos, y trabajáis en un mismo sitio, en remoto. En Barcelona tenemos toda la parte de marketing, comercial, finanzas, atención cliente, es decir, toda la parte, como decías, de go-to-market. Estamos en una oficina, todos muy juntos, haciendo muchas reuniones, muchas sesiones. O sea, al final tenemos un día a día con mucha interacción. Es decir, en remoto no estamos prácticamente nunca. Sí que en la parte de Cambrils, pues obviamente están en Cambrils, pero no entran en estos aspectos, ¿no? Están en la parte de producción, que vamos compartiendo, obviamente, y nos reunimos continuamente para afrontar todo lo que salga. Pero lo que es comercial, marketing, finanzas, dirección general, atención al cliente, estamos todos juntos en la misma oficina y cada día batallando todo lo que va saliendo, que al final es muy importante en un proyecto de estas casuísticas, ¿no? De que va creciendo, pero del mismo modo que vas creciendo, se va incorporando gente, hay que cohesionar esos equipos, que se sientan realmente dentro de este proyecto. Creo que es importante generar ese cóctel porque si no se complica mucho. A nivel de operaciones, entiendo que lo que has dicho, ¿no? Donde está el huerto, más los operarios que trabajan en el huerto. Bueno, toda la parte logística también está, entiendo que cerca del huerto, ¿no? Digamos. Sí, dime, perdón. No, no, no. Es entender cómo el ecosistema del equipo trabaja, convive, ¿no? Y el hecho también de lo que tú comentabas, ¿no? De que no es lo mismo estar en una oficina, el departamento de marketing, que es típico, ¿no? La central y después el huerto, ¿no? Que es realmente las operaciones allí. ¿Cómo trabajan allí? Claro, ahí estamos diciendo huerto, pero tienes que imaginarte también una nave con una línea de producción, con un almacén con stock, con cámaras refrigeradas. O sea, al final hay una operativa muy densa, ¿no? Porque, como antes comentábamos, por explicarlo así más fácil, te diría que desde Barcelona gestionamos todo el funnel hasta el checkout, ¿no? Y luego, pues, una vez ese pedido ha sucedido, ¿no? Es decir, hemos superado la thank you page, pues se opera desde Cambrils, ¿no? La parte de planificación, el huerto, la parte de operaciones, etcétera. Claro, aquí realmente te encuentras con bastante personal dedicado a la confección de pedidos. Son pedidos complejos porque te puedes encontrar compras de fruta, verdura, pescado, carne, despensa ecológica, es decir, es un mix complejo, productos que estocas, productos que no estocas, o proveedores que tienen distintas operativas, ¿no? Al final, nuestro reto es que todos esos productos se puedan operar lo mejor posible, ¿no? Y eso, pues, ostras, también genera muchas tensiones, ¿no? Entre comercial y operaciones, digamos, porque, claro, incorporar referencias a un e-commerce puede parecer sencillo, pero depende de qué producto, ¿no? No es lo mismo incorporar zapatos que incorporar productos frescos de distintos proveedores, de distintas operaciones, luego centralizarlo todo en un almacén, confeccionar esos pedidos, que pueden ser una, dos o tres cajas distintas, y luego pues operarlo a nivel logístico con frío para mantener la calidad de esos productos. O sea, realmente hay una complejidad a nivel de operaciones que operar producto fresco para B2C es complicado porque tampoco estamos hablando de entregar muchos pedidos en una ubicación. Estamos hablando de entregar muchos pedidos a muchas ubicaciones, ¿no? Y esto a nivel ¿Cuántos logístico. pedidos pueden salir en un día? Mira, bueno, te puedo decir en un mes aproximadamente entre B2C y B2B unos 10.000 pedidos. Unos 10.000 pedidos. Sí. Hay una naranja que está un poco tocada y llega al ¿Cuándo hay qué? cliente. A mí siempre me ha como explotado la cabeza el reto, ¿no? De, claro, la persona que crea la cesta, Sí. que no poner, o sea, poner la fruta, por ejemplo, que esté bien, ¿no? Que no se escape una o dos piezas que cuando lleguen a la oficina de la empresa, ostras, hay dos frutas que están mal, ¿no? Es muy artesanal, toda la parte de producción, claro que te encuentras que estás produciendo la cesta, ¿no? Ese producto y el producto que estás colocando, durante esa colocación te encuentras producto que puede estar mermado y en ese mismo momento lo tienes que sustituir
por otro producto, ¿no? Al final, por eso antes que te comentaba que es muy artesanal esta parte de producción. Nosotros no movemos tornillos, movemos producto fresco, muy delicado, y por eso, aunque vayamos haciendo pasos para digitalizar algunos aspectos de la producción, confeccionar los pedidos pues seguirá siendo artesanal, porque también nos jugamos nuestra calidad. No, estaba cogiendo apuntes de esto que estás, porque claro, la casuística de un e-commerce o de un negocio que opera mediante productos frescos y el volumen que has comentado de pedidos al mes, Sí. entraremos en profundidad. Entonces, esto Claro, era... aquí, Josep, te he dicho pedidos, pero que no son bultos. Es decir, nosotros tenemos pedidos con más de un bulto, ¿no? Tú te puedes encontrar, y esto cada vez sucede más, porque cada vez tenemos más productos y el cliente pica más producto y hay más ticket medio, de un bulto que contiene la cesta de fruta y verdura y otro bulto que contiene, pues, algunos productos de fruta, de verdura, más carne, más lo que sea, ¿no? Y estamos hablando de 2 bultos por pedido. O sea, realmente el volumen con los 2 canales empieza a ser considerable. Ahora entraremos en detalle. Entonces, esto era para hablar obviamente de tu trayectoria profesional, que obviamente va ligada a la evolución del proyecto. Pero ahora sí, una vez ya tenemos tu contexto profesional, que hemos ido sacando algunos temas ya del e-commerce, hablemos de la evolución de la empresa. Es una empresa que lleva muchos años operando y aquí sí que hemos dado algunas pinceladas, ¿no? De pasar de ser una landing a un Magento. Ahora también has dicho en un momento PrestaShop, así que aquí sabemos que ha habido una migración también de CMS y no hace falta como ir desde los inicios. Si te parece bien, cogeremos el rango donde tú has participado en el proyecto, que son estos 6, 7 años, si no me equivoco. Entonces, la evolución del proyecto. Cuando tú entras en la empresa, más o menos la facturación, el equipo... Pues mira, cuando yo entré, la empresa estaba por debajo de los 3 millones en facturación. Estábamos en pleno camino de prospectar B2B, es decir, era un canal bastante nuevo en ese momento. Y a nivel de procesos, pues con mucho trabajo por hacer, y realmente pues la empresa ha ido evolucionando. Claro, te encuentras que durante estos años que yo he estado, ha habido el COVID, ¿no? De por el medio, que el COVID también lo que ha hecho es alterar nuestro modelo, porque tuvimos un parón muy heavy en B2B y en B2C pues explotó la parte de e-commerce. Fue el año que más se facturó. Claro, dejamos de vender B2B porque obviamente fruta oficina en ese momento no había demanda, y con los ERTES y todo lo que hubo, pues los empleados no estaban en las oficinas. Pero claro, a nivel de B2C, pues realmente tanto en la parte de suscripción como en la parte de ventas e-commerce, pues creció un montón, ¿no? Eso también creíamos que se iba a sostener, ¿no? Durante el tiempo, y realmente pues se ha ido relajando, ¿no? La parte de B2C, y lo que hemos visto durante el último año y medio, 2, pues es una demanda también considerable en B2B, ¿no? Y claro, por eso te decía que despistó bastante el momento del COVID. También hubo mucho hype, ¿no? Con digital, con todo el sector food, de que el share de alimentación tendría que ser un 7 o un 8%, y al final pues bajó en picado, ¿no? Cuando cambió el hábito de consumo. Es decir, esto también nos recolocó otra vez, ¿no? Donde estábamos a nivel de B2C y a nivel B2B. Ahora lo que te decía antes, ¿no? Con los 2 canales, en 2023 hemos facturado un poco más de 4 millones, y la previsión para este 24 con el canal B2C y con el canal B2B es llegar a 5. Bien, entonces, 2018, facturación inferior a los 3 millones, aún no estabais arrancando el B2B. En ese momento, en 2018, estabais haciendo cambio de RP y estabais aún con la landing, con todo el equipo de telemarketing, ¿no? Es decir, entraba un lead y por ende pues, se le llamaba y se le explicaba cómo funcionaba la suscripción. Hablemos del modelo en 2018, esa landing. El modelo de suscripción, ¿qué porcentaje de la facturación representaba y cómo funcionaba? Claro, en ese momento no existía e-commerce, por lo tanto todo era suscripción. Y eso fue un cambio de paradigma importante, porque también había muchos miedos. ¿El modelo de e-commerce puede canibalizar la suscripción? ¿No? Eran esos miedos lógicos, ¿no? Del modelo de negocio, que finalmente no ha sido así. Hemos visto que se ha agregado, ¿no? Lo que hemos conseguido es llegar a más nichos, o sea, quien le va bien el modelo de suscripción se suscribe,
y quien le va bien el modelo de compras puntuales recurrentes con el e-commerce, pues compra sin problema. El modelo de suscripción de ese momento, entiendo que la landing que tenéis actualmente de suscripción es el mismo concepto que había en 2018. Bueno, actualmente tenemos distintos formatos activos, ¿no? Tenemos landings aún para captar leads, pero principalmente las suscripciones nos vienen con el formato transaccional del e-commerce. El cliente que ya entra, escoge la cesta, escoge la recurrencia, escoge los kilos, el formato, etcétera, ya se suscribe con esa compra e-commerce, digamos. Lo que sucede es que ese cliente que se ha suscrito no va a hacer más compras al e-commerce porque la suscripción ya le viene dada. ¿Me explico? Es decir, el cliente puntual recurrente sí que va entrando y comprando cada X periodo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo estoy haciendo un ejemplo práctico. Pues yo que tomo muchas naranjas. Me compro una caja de naranjas, añadir. O sea, yo me podría suscribir a esta. Vale, si ya me sale. Suscripción semanal, quincenal, mensual. Exacto. Entrega puntual. Vale, genial. Entonces, vale, al añadir. La gran mayoría entran así. Lo que aún tenemos, pues, y es obvio, llamadas, WhatsApp, entrada de leads, es decir, tenemos distintos canales activos que nos dan muy buenos resultados. No todos es search de Google, es decir, tenemos canales que, por ejemplo, WhatsApp últimamente está funcionando un montón, un montón. La gente quiere practicidad. Hay gente que no tiene ganas ni de hacer un checkout. Entendemos que hablaremos, mira, profundizaremos mucho en esto porque vuestro proyecto, cuando vayamos a la parte de go-to-market, todavía me lo dejo anotado, hablaremos mucho de WhatsApp porque no es lo común y creo que cada vez más es más interesante el uso de esa tipología de chats como WhatsApp, aparte de que tienes el teléfono, la foto, todo el mundo va por WhatsApp, tienes todo el histórico. Nosotros en el proyecto de Surfon, junto a un socio, hemos montado un e-commerce de surf y todos los pedidos que hemos hecho de tablas de surf, surf skates, te puedo decir que el 90% primero nos han escrito por WhatsApp. No tenemos recorrido, no tenemos muchas reseñas, pero hemos visto que es vital, ¿no? Entonces, en vuestro caso, que me imagino que incluso debe abrir gente que no ha visto ni la web porque lo han recomendado, sí. Hablemos también del equipo, si veníais también de telemarketing, supongo que aquí habrá habido una cohesión, pero bueno, no nos adelantemos. Entonces, 2018, todo era suscripción. Estabais ahí en la antesala de abrir el B2B, que por el tipo de proyecto tiene mucho sentido. Y aquí los puntos interesantes es, ostras, hasta 2018, ¿cómo se consigue facturar 3 millones de euros con un modelo de suscripción? Es decir, ¿cómo es el go-to-market en ese momento, hasta ese momento? Claro, aquí te encuentras que durante el COVID entraron muchos clientes, muchísimos clientes, muchos que solo compraron formato e-commerce. Para que te hagas una idea, solo ese periodo de confinamiento llegamos a facturar a nivel e-commerce 800.000 euros, cuando realmente no era lo común ni mucho menos. Lo que sucede es que, bueno, en una casuística, como ya todos conocemos, pues muy característica, ¿no? Que todo el tema de alimentación digital, pues te encontrabas incluso, ahora que recuerdo, tuvimos que parar la web incluso porque no podíamos ofrecer más clientes, más pedidos nuevos. Teníamos que centrarnos con nuestros clientes. Pero yo recuerdo entrar y chafardear en páginas como Mercadona, Carrefour, etcétera, que ya no daban servicio, por ejemplo. O daban mensajes que priorizaban a gente mayor, lo que sea. Es decir, realmente hubo un colapso brutal a nivel de servicio de alimentación online, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a facturar esto, ¿no? En 2023, pues porque tenemos una gran masa de clientes aún y hemos tenido durante el COVID que han seguido confiando en nosotros. O sea, realmente hemos tenido pues muchos suscriptores captados en ese momento y muchos puntuales que han ayudado a llegar a esas facturaciones y también que de forma orgánica pues el proyecto ha ido creciendo. Pero realmente el COVID fue un oxígeno malauradamente potente en nuestro B2C. Entonces, pasamos a esto, ¿no? 2019, hay la explosión de, obviamente, pues el COVID, lo que implica, ¿no? La compra. Y en este momento, en el 2019, ya habíais abierto el apartado de e-commerce con el Magento 2, ¿no? Ajá. Y aquí es la funcionalidad que tenéis a día de hoy, ¿no? Que yo iba a una ficha de producto y podía seleccionar el periodo de entrega. Correcto. Vale, genial. Entonces, de esta forma ya tenéis como el primer... Bueno, no es tanto una barrera de entrada. Esto lo hemos visto en el proyecto que también vino Alban, al podcast de Food for Joe, que tenían el apartado de suscripción de comida natural para mascotas y después también la parte de e-commerce, ¿no? Y esta parte de e-commerce lo que facilita, o al menos trabajando en el proyecto, es esta primera conversión
validación del producto, que la mascota le gusta, ¿no? No lo rechaza ni nada, y después ya se suscriben, ¿no? Claro. Entonces, También claro, nos pasa esto porque, claro, hay que tener en cuenta que Disfruta no vende productos como tal, realmente es un servicio, ¿no? Nuestra propuesta de valor es un servicio de entrega a domicilio, el cual la gran mayoría, por lo que hemos detectado de personas, nuestro target, es una decisión ya tomada. Por eso nos funciona tanto el search, ¿no? De comprar fruta y verdura a domicilio, online, comprar directamente a agricultores, es decir, una serie de conceptos de una decisión ya tomada, y nos encontramos clientes que primero empiezan en puntual para conocer un poco de qué va esto, cómo es el producto, cómo es la logística, en qué franjas entregas, que también es muy importante el tema de franjas, que si quieres luego lo comentamos. Pero te encuentras esto de que realmente es un compromiso, es decir, tú estás ofreciendo un servicio, ¿no? Es una propuesta de valor que gira en torno a muchas variables, ¿no? Pero claro, el usuario que está valorando esa opción, pues te encuentras que está estudiando en el sentido de que está valorando pues tu servicio de entrega, la calidad del producto, el proyecto que hay detrás, ¿no? Al final, ¿cuántas ofertas hay bueno, para y a nivel de comprar? precio, al final es un tipo de producto mercado que hay mucha oferta Claro, o tienes una y, gran diferenciación o qué sentido tiene comprar fruta y verdura online. Es decir, por ejemplo, aquí en Barcelona la casuística de oferta es abrumadora, es decir, te encuentras súper y por todos lados y producto también de calidad, producto también con diferenciación, es decir, tu propuesta de valor tiene que estar muy bien trabajada para realmente tener éxito y orientarte a recurrencia, no orientarte a solo captar, ¿no? Si te orientas a captación, bueno, no se sostiene. palmas, Bueno, aquí correcto. algunas casuísticas interesantes de este modelo, creo que es interesante rascar, aparte de la operativa que entraremos, es el modelo de suscripción, ¿no? Desde cuando tú Sí, entras, es de saber, entre comillas, lo que vas a facturar el mes siguiente y sí, por ende la producción que tendrás que realizar en base a estas ventas futuras que sabes que vas a tener, ¿no? correcto. Entonces, claro, te llega el e-commerce, tienes estos one shots, que como tú dices, ¿no? Hubo un momento que te reventó el forecast de producción, que ahora hablaremos de esto, y 2020-2021, si no me equivoco, 2021 empezamos ya a salir de la pandemia, 2022 obviamente, 2021, ¿cuál es la foto del proyecto? Es decir, a nivel de facturación, más o menos, canales. Pues mira, el 2022, el principal reto que tuvimos, y luego te comento temas de facturación, indicadores, etcétera, fue el cambio de plataforma. ¿Por qué? Porque estábamos en Magento 2, veíamos que no era todo lo escalable que necesitaba el proyecto. Magento es una plataforma costosa de mantener. Nosotros requerimos de mucha personalización, porque al final nosotros ofrecemos un checkout muy estándar, pero tenemos un área cliente muy personalizada para gestionar el pedido, la suscripción, los datos del usuario. Es decir, mucha personalización que con el Magento se hacía bola. Se hacía bola a nivel de costes, de mantenimiento. Y bueno, se analizaron distintas propuestas, analizamos desde Shopify, Vitex, Sirius, que era una tecnología de un framework, es decir, se analizaron distintas propuestas y al final también valorando y con la confianza que tenemos nuestro partner, ya hicieron integraciones con PrestaShop y nuestro RP OpenBravo y por lo tanto, pues bueno, tuvimos en bandeja, ostras, pues si nuestro partner de confianza ya ha hecho proyectos con esta tecnología, pues vamos a apostar, ¿no? Por esta tecnología. Al final, PrestaShop es una tecnología bastante escalable, con realmente muchas Hay mucha agencias. oferta, muchos developers, muy Exacto. estandarizado en el mercado español, sobre todo. Correcto, nos permitía, pues, un SaaS nos asustaba un poco por el tema de la personalización, ¿no? Que era más complejo, más rígido. Primero un Shopify. Correcto. Y en cambio, pues PrestaShop nos ofrecía una integración muy óptima y una alta personalización, ¿no? Y así ha podido ser el proyecto. Durante todo este camino, pues obviamente el B2C iba creciendo, pero no tanto, porque el 2022 ya hubieron cambios de consumo. También vimos que el tráfico empezó a bajar un poco en comparación el 21 y el 20, ¿no? Porque el interés de usuarios se redujo. B2B empezaba a traccionar un poco más, pero no tanto, porque fue el boom del teletrabajo también, que ahora sigue, pero se ha reducido un poco. Es decir, aún estaba un poco el escenario, ¿no? El contexto un poco indefinido, ¿no? Que ahora se está como recolocando todo, digamos, otra vez. Pero fue un año muy orientado a sistemas y operaciones, ¿no? De poder, durante todo lo que vimos ante el 21, el 20, lo que nos sucedió a nivel de plataformas, a nivel de operaciones, pudimos aprender nuestros topes, ¿no? Es decir, llegamos a nuestro
picos de producción. Esto también nos hizo tomar decisiones, ¿no? Y al final fue un año muy orientado a procesos, sistemas y actualización de la plataforma, que para nosotros esto fue muy, muy importante, que ahora estamos muy, muy contentos con la plataforma. Bueno, esto es lo de siempre, ¿eh? A veces para crecer hay que deshacer y eso siempre Sí, pensando cuando es un proyecto a largo plazo y con objetivos de correcto. crecimiento interanual. Entonces, hablamos de 2023, donde hay un aumento otra vez del B2B, también la parte de e-commerce. Pues lo que tú aquí es un punto muy relevante y creo que es importante que cuando la gente empieza a salir de casa, las búsquedas en Google empiezan a bajar, aunque tú tuvieses un top El 1 propio Google. correcto, es El decir, propio Google también ha perdido capacidad. correcto, y que tú tuvieses caja de naranjas en el top 1, por decir algo, no implicaba que te garantice que el tráfico siguiese subiendo, ¿no? Es lo Correcto. que eso parecía, ¿no? Durante la pandemia. Bueno, en este sentido era espectacular y a nosotros nos pasó que con muchos proyectos que trabajábamos del SEO, donde se mejoraba la posición media, las métricas interanuales de tráfico eran inferiores al año anterior, ¿no? Por este contexto. Entonces, dicho esto, el B2B se empieza a despuntar, ¿no? En ese momento, 2022, dentro de lo que es el B2, o sea, el e-commerce, el B2C, a suscripción, ¿qué porcentaje representaba de la facturación? La parte de suscripción fuera del año pico del COVID, del 2020, de confinamiento, suele estar en torno al 85-90% de toda la facturación. Realmente es el canal fuerte de Disfruta y es donde estamos orientados. Al Bueno, es final, que a nivel operativa y operaciones, es decir, es un modelo que te ayuda mucho a poder sostener sí, poder tener te, un te ayuda workflow. sobre todo, sí, te ayuda sobre todo a poder organizarte, ¿no? A nivel de producción, logística, compras, etcétera, pero también hay que tener en cuenta que nuestro producto es delicado, puede sufrir incidencias, ¿no? Ya sea de calidad de producto, de logística, que también la recurrencia es muy buena para facturar, obviamente, pero en algunos aspectos también te conlleva a, si no eres excelente en tus operaciones, en producto, etcétera, las incidencias se castigan fuertemente, ¿no? Porque al final, si un cliente recibe cada semana, la probabilidad de que reciba incidencia es alta por la tipología de producto y de servicio, ¿no? Por lo tanto, te obliga a una exigencia de procesos muy potente, ¿no? En cambio, si tuviéramos muchos más clientes, pero puntuales que te compran, me lo invento, 4 veces al año, es distinto. Pero tú cuando tienes suscriptores que te reciben cada semana, la exigencia tiene que ser brutal porque te perdonan pocas y tiene sentido, ¿no? Al final, pues, están confiando, en este caso, en Disfruta, pues por la calidad y también el precio tiene que aguantar todo esto, ¿no? El precio tiene que aguantar toda la promesa que promete el propio Disfruta. Sí, sí, al final creo que el tema del precio es un punto clave por el tipo de producto, que al final es es commodity, ¿no? Que puedes salir de casa, ir a la frutería de al lado y comprar una naranja. Sin entrar en Sí. tema de calidades y origen, etcétera. Pero creo que lo que estás comentando es vital, ¿no? El servicio. No solemos tocar tema de operaciones en el podcast, pero creo que en este haremos la excepción porque creo que es muy interesante. Ajá. Entonces, estábamos hablando, ¿no? De la evolución del proyecto, 2023, el aumento del B2B, el porcentaje, ¿no? Que seguía siendo un 85% y el otro 15% esta venta de producto. Estos porcentajes es tanto B2C como B2B, entiendo. En B2B no tenemos ventas e-commerce, todo Vale, prácticamente es la fruta oficina, que también es un formato de suscripción, por así decirlo. vale, vale. Entonces, este 85% aquí también estás metiendo el B2B. Sí, Vale, genial. Y entre B2C y B2B, ¿qué porcentajes de facturación se reparten? bueno, tanto detalles sí que no te puedo dar porque, claro, realmente es uno de los secretos, ¿no? Pero sí que te puedo decir que realmente estamos viendo B2C se está relajando, ¿no? Estamos consiguiendo resultados chulos, o al menos estamos satisfechos. Pero en vez de B2C sí que vemos que realmente pues arranca con más fuerza, ¿no? Porque al final es una tendencia que se está consolidando y realmente pues encontramos sobre todo un nivel de search que funciona, ¿no? Y cuando lo haces bien, pues de boca a boca también ayuda Claro, muchísimo. aprovecho, ¿eh? Y aquí hablamos de cliente y como consecuencia hablaremos de las operaciones, ¿no? Que es la consecuencia de vender. Aquí tienes dos clientes, ¿no? El cliente que tú comentabas, mujer, 35 años. A nivel de venta, ¿vendéis a toda España? Sí, ¿Vendéis?
Sí, Vale. nosotros la propuesta de valor llega a España Península y también Andorra. Nuestras zonas fuertes son Madrid y Barcelona, son las urbes más potentes con más demanda. Lo que sí que el resto de códigos postales también vemos un interés importante y tiene sentido, ¿no? Porque hay muchas zonas así como más residenciales que no tienen tanto acceso a comprar producto de calidad y que esa propuesta de servicio a domicilio pues tiene mucho encaje. Y esto sí que lo estamos notando también que va creciendo. Complica más las operaciones, ¿no? Porque al final, por ejemplo, hay productos que no puedes vender, por ejemplo, el pescado, según qué código postal, pues no lo podemos servir porque no podemos garantizar la calidad. Es decir, hay ciertas barreras, ¿no? Para que nuestra propuesta cubra en el mismo formato a nivel nacional, pero sí, Andorra también, Andorra desde los inicios que estamos, realmente. Andorra, tema de aduanas, con lo que es el apartado de alimentación, ¿cómo Sí. funciona? Claro, nosotros tenemos que presentar una documentación para pasar con el camión, con el transportista, donde se indican los productos que entran, la cantidad de embalaje, es decir, toda esta información tiene que estar trazada y reportada. Vale. Vale, no, yo en esto tengo experiencia porque, bueno, esto en algunos podcasts ya lo iré explicando, pero yo transportaba material souvenirs a Andorra y era un coñazo porque cada vez si querías entrar tenías que pararte allí, hacer la aduana, tal, bueno. Y todo lo Claro. que implica después salir de Andorra depende del mes que sea, porque si es un festivo que ha habido nevada, para salir puedes estar 3 horas, ¿no? Entonces, bueno, que tiene sus complejidades a nivel, es que son estos pequeños detalles a nivel operacional que incluso te preguntaba el cliente, porque entendemos, ¿no? Que no es lo mismo una persona que vive en Barcelona, en una zona residencial, que una oficina también en Barcelona, ¿no? Por ejemplo, el horario de la oficina, que siempre habrá alguien. En este caso, Claro, esto es la suerte de Amazon, ¿no? Por ejemplo, que Amazon, un gran porcentaje de sus pedidos se entregan a oficinas, porque como siempre estamos en la oficina, ¿no? Muchos de nosotros, en lugar de recibir a casa, pues cogemos oficina y sin franja, ¿no? Lo recibes mañana y alguna hora. Claro, nosotros estamos obligados a franjas, ¿no? Nosotros ofrecemos un servicio de franja. En función del código postal puede ser 2, 3 horas, depende. Y claro, eso es muy exigente realmente y tensiona mucho la logística. Tienes que entrar al producto fresco, por ejemplo, de 8 a 10. Claro, si llegas más tarde, a lo mejor el cliente ya no está porque se ha ido a trabajar lo que sea y ya tienes un problema, ¿no? Todo esto realmente es lo que hace que la propuesta de valor sea compleja. No tanto la parte de la plataforma e-commerce, la parte, el funnel, la parte comercial, ¿no? Me refiero al funnel digital, ya sea el B2C, sino cómo operas el producto es lo que realmente hará que tu propuesta sea exitosa o no. Porque a día de hoy las barreras de entrada para montarte una plataforma web con un Shopify, por ejemplo, para vender productos, se han reducido un montón. Lo complicado a día de hoy es operar bien ese producto con franjas, con calidad, tener margen, que también a veces parece que es obvio y no es obvio. Es decir, realmente es lo que hace que el proyecto sea complejo por toda esta parte de las operaciones. bueno, y aquí entraríamos, ¿no? En tickets medios, que tampoco iría por aquí, ¿eh? O sea, no te iría a preguntar esto, pero que aquí no será lo mismo, pues el hecho de que te compren un artículo de 2 euros, ¿no? Que veo que Claro. también lo puedo hacer, ¿no? Como una cesta para una oficina. Entonces, hilando con el cliente, lo que hemos dicho, ¿no? Vamos a bajar intentar hacerlo de forma simple, una oficina que se encuentra en Francesc Macià, que compra una cesta de fruta variada cada semana para el equipo. Y bueno, que te explicaba mi historia pasada, ¿no? También en una oficina que yo me encargaba, bueno, yo me encargaba de abrir a las 8 de la mañana que venía del agua y los frutos secos también. Entonces, ¿cómo serían las operaciones? Desde el huerto a todo. Claro, nosotros funcionamos por cierres de producción, ¿no? Es decir, nos van entrando los nuevos pedidos, tenemos los pedidos en suscripción, ya sea B2C o B2B en el sistema, y generamos las órdenes de producción. Tenemos distintos días de producción, se produce el producto y operamos y paletizamos todo ese producto en función de rutas, transportistas, etcétera, etcétera. Y nos adaptamos, obviamente, a las casuísticas de esa ruta, ¿no? Esa ruta, pues puedes tener, me lo invento, empresas con unas franjas muy concretas, con unas ubicaciones muy concretas, que lo que hace que al final tú estés operando no por clientes, sino por ruta, ¿no? Es decir, tenemos rutas muy específicas que se adaptan a las casuísticas de ese mix de pedidos, ¿no? Que puede ser entre B2C y B2B, porque al final te puedes encontrar que en un código postal pues tengas
muchos pedidos de los dos canales, ¿no? Pero funcionamos así. Principalmente nosotros facilitamos con tiempo a nuestros operadores de logística las casuísticas de lo que son las franjas y tal, para que con tiempo se pueda preparar bien toda esa ruta, porque ya te digo, las rutas forman parte del éxito del servicio, es decir, tanto el B2C como el B2B son exigentes, ¿no? Porque la fruta oficina, todos los empleados, pues la quieren para desayunar, no me la entregues a las 12 porque ya es muy tarde, ¿no? Y el B2C, pues te encuentras muchos particulares que lo quieren recibir antes de ir al trabajo, ¿no? Para tener la cesta ya y despreocuparse. Y esto es lo que hace realmente que sea tenso. Que sea tenso. También otra casuística importante tener en cuenta es que todas las empresas pues te lo piden para lunes o martes, ¿no? Y tiene sentido, porque a inicios de semana pues prefieren tener la fruta. Esto también te origina grandes picos en producción, ¿no? Porque tienes un día de semana con muchísima producción para un día concreto. En B2C también sucede, ¿no? Es decir, te encuentras con unos picos que hacen que tengas unos días concretos, tanto a nivel de producción y a nivel de logística, muy duros, ¿no? Muy duros a nivel de volumen, pero también a nivel de casuísticas, ¿no? Casuísticas de empresas en concreto que requieran de un formato y también de particulares. Antes que comentabas el tema de Andorra, Josep, Andorra lo que para nosotros es complicado, bueno, más que complicado, es una casuística a tener en cuenta, es el tema de la última milla, la logística. Es todo un lío entregar un producto a domicilio en Andorra porque te encuentras... Tienes que ir a Pas de la Casa y entres por la Claro, sierra. Oh. pues claro, esto tenemos suerte que, bueno, tenemos zonas con densidad, ¿no? Pero obviamente otras zonas con no tanta densidad según el día de la semana. Y es todo el mundo entregar esas entregas en invierno, nevando, subiendo escaleras. Es decir, nosotros también conocemos la realidad de la logística de nuestros transportistas, ya sean propios o colaboradores, y que es duro realmente. Toda esa tensión en franjas concretas, pedidos con muchos kilos, porque puedes Bueno, tener es que las cajas de naranjas de 5 o 10 kilos y las de puedes 20. ver. Sí, Tenemos bultos de 20, 25 kilos. Claro, y a lo mejor una empresa tiene una entrega de 30 bultos de 12 kilos cada uno. Es decir, que todo esto también hace que, ostras, que realmente sea complejo, ¿no? Es decir, tu calidad pasa por muchos aspectos y lo importante que es cuidar cada aspecto porque la calidad que se promete desde el huerto llegue bien al cliente, ya sea hablemos de B2C. una vez tú ya tienes pues la naranja en el almacén logístico, digamos, y empaquetado y todo el paquete hecho, la cesta. Esta logística del centro hasta la oficina de Francesc Macià, por decir algo, ¿logística es propio? ¿No lo es? ¿Depende de la ruta? ¿Depende del día? Depende, nosotros principalmente para que lo entiendas tenemos un largo y un capilar, ¿vale? El largo suele ser colaborador, no propio, y el capilar en función de la zona y de la ubicación. En Barcelona tenemos parte de transporte propio, en Madrid también, pero es que ya te digo, depende de las rutas y continuamente, No, es que esto a nivel de CAPEX, digamos, digo. a nivel de CAPEX, tener todo un equipo propio de transporte. O sea, es clave, es core, pero bueno, te moviliza mucho capital, Bueno, personal. más que equipo propio, es una empresa que se dedica a transporte, está profesionalizada, obviamente, Vale, pero su gran parte de negocio somos nosotros. Es decir, no es que sea una plantilla, vale. Ok, ¿sabes? vale, ok, perfecto. Pero que al final la relación es como si fueran de la casa, para que me entiendas, ¿no? Que realmente lo viven y lo sufren y también lo disfrutan. Me explico de que realmente, ostras, es complejo toda la parte de logística para satisfacer la calidad. Hay que atender muchas casuísticas. No, no, es que ya solo la parte de lo que tú dices, ¿no? Al entregar Temperaturas, por ejemplo, en verano, pues la parte de transporte refrigerado, cuidarlo muy bien, toda la cadena del frío, es decir, realmente hay que estar muy atento para que el producto llegue muy bien. No es fácil, es decir, parece obvio que el producto siempre llega bien, pero hay que tener muchas cosas en cuenta. 100%, 100%. Y bueno, podríamos incluso hacer un podcast solo de operaciones, de vuestra casuística, pero si quieres, para que hagamos una hora de Bueno, y podcast, si yo me gustaría. invitaras a mis compañeros de logística y operaciones, alucinarías también porque
Pues que hay una de historias, ya solo desde el huerto al empaquetado. Bueno, aquí hay un montón de cosas. Entonces, Bueno, que somos un proyecto complejo, ¿no? Desde producción, la parte digital, alimentación, que al final dentro del share digital son de los más bajos. Es decir, el canal fuerte de alimentación es retail, no online. ¿Que va creciendo y se va consolidando cierto crecimiento? Sí, pero realmente estás luchando contra muchas cosas, ¿no? Y otro aspecto sería, pues, aspectos de rentabilidad, de márgenes, ¿no? Al final, el producto fresco ya es conocido que no tiene un gran margen, que esto también tensiona mucho el hecho de hacer las cosas muy bien optimizadas, con procesos muy profesionales para que ese pedido, pues obviamente, tenga una rentabilidad. Hilando con esto que estás comentando del ecosistema y del sector a nivel digital, hay un podcast en ITNIC que seguro que lo has escuchado, de Mercadona Tech, que, bueno, creo que hay varios, hay uno en Product Hackers y creo que hay uno en ITNIC. Una es que no me sale el nombre, me sale mal, pero la hija, ¿no? Que opera esta vertical, y hablan de esto, ¿no? De la complejidad que, siendo Mercadona, el ecosistema online. Obviamente son proyectos diferentes, pero que es lo que tú estás diciendo. Sí que obviamente ocupa un PIB relevante en cualquier país, el consumo de alimentos, pero que en el online no es el core. O sea, online es moda, bueno, lo que comentabas, ¿no? Claro. Entonces, Viajes, turismo, no, sí, transportes, sí, sí. correcto, Sí, correcto. sí. Entonces, centrándonos en el go-to-market del proyecto, desde sobre todo tu rol como e-commerce manager y ahora también como CEO, es lo que siempre hablamos, ¿no? Sin ventas no hay operaciones, no hay administración, es Claro. la consecuencia, ¿no? De todo el proyecto. Siendo un proyecto que las ventas se suceden en el PrestaShop, ¿cómo captáis? ¿Cómo sería vuestro funnel, lo que puedas decir, a nivel de canales? Y también traemos la parte que me lo ha apuntado del WhatsApp, pero hablemos un poco de captación de tráfico. Vale, aquí principalmente hay que tener en cuenta que Disfruta Verdura en su ADN es nativa digital, ¿no? Y siempre ha apostado por canales digitales. Hemos probado canales offline, ¿no? Te voy a poner algún ejemplo, ¿eh? Desde temas de metro, buses, fly, es decir, se han probado cosas, pero todo lo que no se pueda medir, ¿no? En petit comité, te diría que nos da un poco de rechazo, ¿no? Porque somos tan digitales que todo lo que no se pueda medir, pues, ostras, nos cuesta un poco, ¿no? A nivel de canales, pues en nuestro caso Google sigue siendo el rey, es decir, todas esas búsquedas de usuarios que están buscando comprar fruta y verdura nos funciona muy bien, estamos bien posicionados, tenemos varias campañas en Sets, tenemos campañas de shopping, es decir, tenemos campañas potentes. A nivel de recursos, pues se aplican bastantes recursos para realmente tener un buen posicionamiento. Claro. Aparte que a nivel de SEO, pues con algunos cambios de algoritmos, temas de concordancias amplias, nos hemos visto penalizados en algunos aspectos. Y bueno, y esto ha pasado a muchos e-commerce, y a muchos sectores, de que prácticamente el paid cada vez está cogiendo más protagonismo. También es una de las estrategias de Google, que todos conocemos, ¿no? Lo que está sucediendo. Te llega principalmente Google, campañas de Google, social media también bastante fuerte, y últimamente estamos dedicando más recursos, tanto contenido orgánico como el propio contenido orgánico, dedicarle un paid considerable para mover ese contenido. Influencers también, pero vamos a pequeñas ligas, es decir, microinfluencers, clientes que se ofrecen para hacer algunas campañitas, es decir, todo muy orgánico, ¿cómo te diría? Muy artesano, ¿me explico? Es decir, no buscamos ni aspiramos grandes colaboraciones con influencers, tampoco creemos del todo en eso, en nuestro caso, porque, como te decía antes, sí que nos funcionan ciertas campañas de Discovery, Display, etcétera, pero lo que nos funciona bien en recurrencia, porque hemos hecho algunas campañas que para captar y convertir muy bien, pero al final para buscar esos usuarios, clientes recurrentes, pues nos basamos mucho en esos usuarios que ya están buscando, ya conocen un poco de qué va este servicio y que han tomado decisión. Yo quiero comprar fruta y verdura a domicilio, estoy buscando mi mejor partner posible, ¿no? Es cuando escogen Disfruta o otro y lo prueban. Claro, hay un gran tema que cuando estamos hablando ahora, vale, gran parte de la captación es search. Me imagino que en vuestro Analytics hay una gran parte de usuario recurrente por encima de lo habitual de cualquier e-commerce, es decir, usuario Sí. que ya ha entrado en los últimos 60 días, por decir algo. Y por otro lado, a nivel de CAC, también es una métrica que no es como cualquier e-commerce, sí que vuestro lifetime value es importante tenerlo en cuenta, porque un 85% es suscripción, ¿no?
Entonces, estas campañas de Google Ads que comentabas, que debe ser una de las pilares, ¿no? A nivel de captación de usuarios, incluso clientes nuevos. ¿Trabajáis sobre ROAS? ¿Trabajáis sobre CAC? Nosotros tenemos campañas sobre ROAS. También seguimos mucho el CAC porque al final, ¿qué nos encontramos? Que, claro, no solo el coste de adquisición al cliente, sino también el coste de promoción. Claro, son factores, ¿no? Que tú vas añadiendo a la mochila de ese primer pedido y obviamente, no digo ningún secreto, rentabilizar el primer pedido es complicado. Entre el coste de adquisición y la promoción, etcétera, pues es difícil poder rentabilizar ese pedido. ¿Qué estás buscando? Pues la recurrencia, ¿no? Al final estás buscando un formato de entrada, facilitar que el cliente te haga esa primera compra, que pueda probar el producto y si se identifica, el usuario cliente identifica que puede ser un modelo de servicios recurrentes cuando se suscribe, ¿no? Al final, hacer una primera compra en suscripción tampoco nosotros lo consideramos como una suscripción, nos ha aprobado al final. Se puede dar de baja la segunda, la tercera, la cuarta, ¿no? Pero claro, al final te das cuenta que para rentabilizar toda esa captación, toda esa conversión, tú necesitas de un promedio, de un lifetime value, ¿no? Porque muchos clientes por el camino serán de baja y no habrás rentabilizado, pero muchos otros te ayudarán a rentabilizar los que no has podido rentabilizar, ¿no? Y al final pues tenemos unas ecuaciones, por así decirlo, para ir midiendo, ¿no? Cómo evolucionan los clientes que hemos podido rentabilizar, los que no, y al final Claro. es una casuística que nos encontramos todos los e-commerce. Entendemos, ¿no? Esta parte de captación de cliente nuevo por Search, que nos conoce, que busca, pues lo que decía, ¿no? Pues caja de fruta para empresas. Y después aquí tenéis como un ROAS establecido, un stand value más o menos definido, en base a un ticket medio. Y lo que tú dices, pues si el ticket medio de una primera venta, por decir algo, son 50 euros, solo lo que tú has comentado, el coste de la adquisición, que puede que esté en 20 más toda la operativa de marketing que también podéis estar. Más, ¿eh? Está bastante más alto. Pero sí Claro, que los costes de adquisición durante los últimos 2 años, claro, es que te encuentras con una situación compleja, ¿eh? Porque el interés de usuario se ha reducido y los costes de adquisición son más altos, porque a día de hoy las subastas siguen siendo muy densas. Es decir, a día de hoy tenemos muchos más competidores compitiendo con las mismas keywords, ¿no? Que hace 4 años, por ejemplo, porque realmente ¿quién no ha entrado este, en eso la es lo grande. alimentación digital durante los últimos 3 años? O sea, ha sido un boom de la gran distribución entrando. Sí que es verdad que todo es marca en la gran distribución, es decir, comprar Mercado Online, comprar Carrefour Online, lo que sea. En nuestro caso sí que es search, ¿no? Son campañas genéricas, no son campañas de marca, pero te encuentras en que hay muchísima competencia ahora comparado Sí, con... es decir, la frutería de Coll Blanc puede abrir su perfil para caja de fruta. Te Ostras, encuentras con estas iniciativas, pero también muchas otras iniciativas que aspiran a un modelo parecido a Disfruta, que esto también, ostras, es interesante, ¿no? Porque si el mercado se mueve, significa que hay interés, que el consumidor pues acepta este modelo de entrega online a domicilio, etcétera, etcétera, pero no hay tanta alegría como parecía ser. ¿No? Y realmente te encuentras pues un tráfico bastante estabilizado y con un CAC pues bueno, aquí es la complicado. clave, ¿eh? Yo creo que la clave, lo que estás diciendo, es el servicio, el ampliar catálogo, el subir ticket medio y hilando con esto, hablemos de el WhatsApp, ¿no? Lo que has comentado al final, esta recurrencia, este pedido semanal, trimestral, bisemanal, o que sea mensual, ¿cómo funciona? Yo entro, vale, hey, primero de todo, a mí lo que me ha sorprendido es, bueno, sorprendido no, pero está muy claro, ¿no? En la web entras, tienes ahí el botón de WhatsApp. Y yo ahora, por ejemplo, abro el chat y aquí como entiendo que es un WhatsApp Business, ¿no? Explícanos un poco la operativa. Mira, aquí te cuento un poco la casuística del funnel B2C de Disfrute de Verdura, sin entrar en mucho detalle tampoco, pero te encuentras que la decisión de compra es dilatada, ¿no? Porque realmente pues hay mucha comparación, pues un usuario entra en Disfruta, en uno, en otro, va mirando los kilos, el precio, es decir, ¿qué sucede? Que llegar a completar un checkout pues conlleva su tiempo, su dedicación, ¿no? Cuando tú facilitas el WhatsApp, ¿no? Y te puede llamar alguien explicándote la propuesta de valor, de dónde viene el producto, te explica cómo es el servicio, cómo funciona la suscripción.
esos 5 minutos son de oro. ¿Por qué? Porque es muy difícil comprender y entender una suscripción a través de un e-commerce, porque al final es un producto barra servicio poco susceptible a ser transaccional. ¿Me explico? Es decir, tú te estás suscribiendo a algo sin un contacto previo, ¿no? Y al final, pues esta llamada o este contacto, aunque sí que es verdad que conlleva mucho trabajo, porque al final te llegan muchos WhatsApps que no sirven para nada y otros muchos que sí, ¿vale? Esto es lo que hay, igual cuando pones un chat en la web, hay mucha curiosidad que no llega a nada, ¿no? Pero te permite generar ese lead, ¿no? Ese caliente con una oportunidad, ¿no? De poder convertirlo. Y funciona muy bien también por nuestro tipo de buyer persona, como te decía antes, perfil de 35, 65 años y, ostras, pues que prefieren hablarte por WhatsApp, que le llames, que le expliques de qué va una cosa y la otra, y no significa que después puede comprar por la web directamente, ¿eh? Pero ese feedback, ese contacto, ¿no? Ayuda a convertir sin duda. O sea, sin duda hemos visto que ayuda a convertir, pero conlleva mucho trabajo contestar y estar por encima de los WhatsApps. O sea, realmente, claro, lo genial sería que todo entrara por la web en forma transaccional, sin ningún tipo de interacción, pero también hay que madurar y entender qué estás vendiendo. No estás vendiendo zapatillas, estás vendiendo un producto, una propuesta por un servicio. Claro, esto realmente, pues, si tienes la oportunidad de explicarlo, tendrás mejor posibilidad de conversión. ¿Cuántas personas tenéis contestando a WhatsApp o al teléfono? ¿Son las mismas personas? ¿Es un departamento in-house, externo? Somos in-house. ¿Cuántas sí que no te puedo decir? Pero sí que es más de una, para que te hagas una idea. Pero es todo in-house. O sea, nosotros creemos muchísimo en in-house. Es decir, lo de externalizar lo mínimo posible. Obviamente, a nivel de sistemas, programación, partners estratégicos en según qué, sí. Pero lo que es el día a día, la rutina, la operativa diaria, no creemos en externalizarlo. Tiene que ser. Es fiable, es que es clave. O sea, Bueno, solo para realmente cuando solo- controlas el negocio y al final disfrutas, si tienes su éxito, es por la atención al cliente, por ese contacto que tiene con el cliente o el usuario que aún no es cliente, ¿no? Pero esto ayuda mucho a que el usuario cliente confíe en el proyecto. Por otro lado, a nivel de pricing, yo ahora he estado revisando las SERPs para la keyword esta de naranjas, bueno, caja de naranjas, lo que sea, y he visto los principales players. El primer player que me ha salido, que era Naranjas Rivera, me ha sorprendido porque está en top 1, pero está todos los productos no disponibles. Esto es como, hostia. Vale. Y después, a nivel de precios, estáis muy bien, incluso bastante, o sea, estáis por debajo. Es clave para el modelo. Hombre, Sí, sí. en comparación a un multimarca, por ejemplo, que... ¿Te refieres al precio de venta al cliente o del coste? No, precio de venta, bueno, el precio de venta, el PVP que tenéis. Ah, vale, disculpa. Sí, a ver, el PVP forma parte al final del mix de marketing, ¿no? Es decir, si no tienes un precio competitivo, no ayuda a vender. Para nosotros el precio es muy significativo. Sí, no, te explico. Es decir, al final nuestro buyer Es está una buscando algo. componente de servicio, por eso a eso me Claro, refiero. ¿no? Esa Pero diferencia, sí, perdón. tendrán clientes que no, obviamente no compran por el precio o suscriptor que sea baja por el precio. Esto pasa y es obvio. Pero intentamos, y creo que con esto te respondo, de ser lo más competitivos posibles, ¿no? De intentar de que realmente nuestro servicio encaje muy bien y que nuestro producto sea muy competitivo, porque al final nosotros estamos orientados a nicho, porque ya es un nicho en sí, pero queremos llegar a cuanta más gente mejor, y al final el precio es básico, como ejercicio Sí, interno también, de ser lo se más nota competitivo. se nota en vuestro go-to-market por cuando revisar las SERPs de diferentes familias que tenéis en Google Shopping, lo tenéis muy bien trabajado. Sí, al Entonces, shopping le hemos dado bastante se nota, caña. está muy bien, está muy bien. Genial, pues si te parece bien, Jordi, avanzamos un pelín porque no te quiero robar mucho tiempo, creo que hemos dado Me mucho. enrollo demasiado, ¿eh? Me enrollo demasiado. No, sí, al contrario, soy yo que soy un pesado que sacando preguntas porque vas diciendo cosas y yo me las voy apuntando y digo, vale, Josep, cálmate, porque tampoco es plan de ir aquí y rascarlo todo, ¿no? Pero creo que a nivel de go-to-market, cosas no tan obvias como lo que es el WhatsApp y en un modelo como vuestra casuística, que hay un modelo de suscripción, hemos hablado de conceptos interesantes, de, ostras, pues la primera venta puede que no sea siempre rentable, pero tienes que tener muy bien calculado
el lifetime value del mismo. También toda esta parte de tener una atención al cliente top es lo que te hace que no solo vayas a precio, sino que des otras... Que tú dices, ¿no? Que la propuesta de valor es el servicio. Dicho todo esto y después de todo tu recorrido, hablemos ahora un poco ya para ir cerrando de ti, ¿no? Ostras, venías de estar en el departamento contable, hoy ya estás liderando un proyecto, personas... Ostras, ¿qué te inspira, no? ¿Cómo te informas, cómo te nutres a nivel, bueno, para poder seguir liderando el proyecto? A ver, yo creo que soy una persona bastante curiosa, bastante autodidacta. Intento estar al día a nivel de sector, ya sea la parte de alimentación, pero también me interesa toda la parte de tecnología, digital, inteligencia artificial. Me encanta, pues, yo qué sé, mirar canales de YouTube orientados a tecnología, documentales también de sector. Es decir, soy un perfil que soy bastante curioso y me interesa, pues, mi entorno, ¿no? Y el contexto el cual me muevo. Y eso también me ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? Porque si te vas informando y tienes ese plus de curiosidad que te permite ir aprendiendo, porque al final te das cuenta que por mucho que sepas, continuamente estás aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Y esto también te obliga a mantenerte atento, ¿no? A tus entornos y así pues conocer mejor tu contexto al final. ¿Hay algún libro o algún podcast o algún canal en concreto que digas, ostras, merece mucho la pena? Pues mira, un libro que leí hace no mucho y me gustó es el ¿Qué harías si no tuvieras miedo? De Borja Vilaseca. La verdad que es un libro muy interesante porque tiene tanto parte de historia, de economía, de autoconocimiento, de emprendimiento. Es un libro que toca bastantes aspectos que me generan mucha curiosidad y realmente me gustó mucho por su estructura. Muy bien. Lo dejaré apuntado. ¿Cómo llegó a ti este libro? Pues un buen amigo me lo recomendó. Bueno, pues aquí a nivel de output. Sí, perdón. Suelo confiar en, como lo decía antes, ¿no? Pues que me considero un perfil bastante curioso y que intento estar bien formado e informado. También me guío mucho, pues, por amigos, colaboradores, etcétera, ya sea del trabajo, pues, de compartir, ¿no? Experiencias, conocimientos, mira esto, lee esto, mira este post, es decir, esto me gusta bastante, ¿no? Esto, Al final una buena recomendación ayuda a la claro, elección, ¿no? Al final confías en la persona que te está diciendo que no te quiere ningún mal y no te quiere vender nada. Genial, pues lo dejaremos en las notas del programa. Y hablemos para ir cerrando, e-commerce que te hayan inspirado, que te gusten, que los observes. No sé si hay algún player americano por ahí que digas, ostras, lo están haciendo bien. a ver, a nivel de e-commerce, te puedo decir, por ejemplo, que el que más compro no es el que más me gusta, como es Amazon, y creo que esto lo sufrimos todos, ¿no? Por su comodidad y todo, pero no soy fan de Amazon, pero sí que hay que reconocer, ¿no? Que a nivel tecnológico, a nivel de operaciones logísticas, es un grande, igual que AliExpress o Zalando, por ejemplo. Zalando también ha sido y es un referente, pero así más de nicho, más orientado un poco a que me inspira, sobre todo también en relación a Disfruta Verdura, te diría Abel Cole, que es un proyecto inglés parecido a Disfruta, con una dimensión más, digamos, más nacional, más potente, tiene mucho volumen. Y otra sería Cortilia también, que es un modelo parecido también a Disfruta, italiano, que también tiene, bueno, ha tenido un recorrido muy, muy interesante. Son dos plataformas que he seguido durante los últimos 3-4 años y he vivido mucho los cambios. Y al final, como proyecto nacional, ¿no? Pues hay distintos disfrutas, ¿no? Por el resto del mundo. Y estos dos los hemos seguido bastante, realmente han hecho pasos súper interesantes. Mira, ahora que lo dices, hace nada ha salido las empresas que más han crecido en Europa, que es un listado que hace Financial Times. Y dentro del top 10, porque lo estuve mirando el fin de semana pasado haciendo la newsletter, había un proyecto que se llama, no sé si lo tienes ubicado, que es Modern Milkman. ¿Te suena? No me suena. Pues bueno, a nivel de números es muy chulo, también de Reino Unido y es un playbook parecido a vuestra casuística, ¿vale? Muy Más bien. enfocado a leche de vaca y otra tipología de productos más de lácteos, Ajá. pero bueno, es uno de los, bueno, está dentro del top Inglaterra. 10 perdón. En Inglaterra es. En Inglaterra, sí, sí. Bueno, lo que tú dices, ¿no? Al final hay diferentes mercados, también en alemán seguro que hay algún parecido. Y eso es chulo cuando encuentras estos ecosistemas que hay
un TAM tan grande para encontrar también paralelismos a tu casuística, ¿no? Si te puedes hacer colega con ellos, ya disfrutado porque compartís experiencias. Genial, pues los dejaremos, también te lo pasaré porque es muy interesante. Bueno. Y para ir cerrando, ahora ya sí, por mi lado, dejo anotado todo lo que hemos comentado, lo dejaré como escaleta en las notas del podcast y agradecerte un montón todo lo que nos has compartido porque ya llevamos 1 hora y media y yo el primero he aprendido un montón de operaciones, de la parte de WhatsApp que es muy interesante y muchas otras cosas, así que por mi lado ha sido un placer. No sé si hay alguna cosa que nos hayamos dejado que quieras compartir. Bueno, seguramente al final este tipo de proyecto, ¿no?, da para muchísimo y al final es imposible con 1 hora y media explicarte todo, pero sí, claro, creo que sí que hemos dado algunos tips, ¿no?, y algunas ideas de lo que implica un proyecto, un negocio como Disfruta de Verdura. Es complejo porque al final e-commerce... Bueno, y no hemos entrado en acciones, ¿eh? No hemos entrado en el huerto, claro, todo lo que conlleva, ¿eh? Pero tienes que estar muy animado, ¿eh?, para emprender muy preparado también, para emprender un negocio así. Y entender sobre todo las incidencias de cada día. Esto lo decíamos antes, ¿no?, de que es importante que quien quiera desarrollar su propuesta de valor con un e-commerce entienda qué hay detrás del e-commerce, ¿no? Es muy importante, pues, el que vendes, a quién y cómo lo vendes, ¿no? Cómo lo vas a operar. O sea, si no tienes esto claro, olvídate de montar una plataforma e-commerce. Es decir, tienes que prepararte muy bien y entender qué estás vendiendo y para quién. Bueno, y el cómo, que decíamos antes. Sí, ya aquí es el tema, ¿no? Que te puedes permitir, sobre la marcha ir modulando, pero, ostras, tienes que prepararte porque si el cómo no lo tienes bien, los clientes se te caerán, es obvio, y vas a palmar pasta. Bueno, y más sabiendo que el CAC sube, que esto es un negocio de recurrencia, etcétera, etcétera, y operaciones, ¿no? Pues por mi lado, agradecerte un montón tu tiempo, Jordi, y lo dicho, cualquier persona que te quiera contactar por LinkedIn, supongo, si te está bien, ¿no? Te va bien que te di que no, ningún problema, que sabemos que es muy bien. Genial, pues ahora sí, a ti que nos estás escuchando, espero que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo, chao. Muchas gracias, Josep, muchas gracias. Bueno, Jordi, esta es la sección escondida que dejamos siempre para los oyentes más intrépidos y que les gusta más el programa. Y esto es como en Marvel, hacemos lo mismo. Y ahora ya está, nos relajamos, nada de operaciones, go-to-market, y hablemos de la realidad, ¿no? Al final, ostras, un proyecto con tanta operativa, un crecimiento del equipo, crecimiento en facturación, implica retos, ¿no? Que no todos son, que parece muy bonito todo siempre, ¿no? Pero la realidad es jodida. Entonces, algún reto y aprendizaje que hayas sacado a lo largo de estos años que te dirías, hostia, ojalá hubiese sido una sección de un podcast así y lo hubiese escuchado. Bueno, pues mira, te diría y siguiendo con la experiencia, porque he tenido otras experiencias fuera de Disfruta, también con grandes aprendizajes, pero para centrarnos con Disfruta, que es lo que hemos estado hablando, todo lo que son migraciones, ¿no? Todo lo que son migraciones, nuevos proyectos de integración, ya sea RP, PrestaShop, lo importante, ¿no?, que es escoger un buen partner tecnológico, un buen consultor, porque al final ya no es la empresa que te acompaña, sino qué consultor, qué equipo te va a acompañar internamente también si estás preparado, ¿no? Porque al final se sufre con estos procesos y tienes que prepararte muy bien porque siempre se analizan, pues, los costes de esa migración, el timing, ¿no? Pero, ostras, ¿estamos preparados? ¿Tenemos el equipo adecuado? ¿Cómo vamos a preparar esa implementación? Muchas empresas han caído a veces por este tipo de cambios, ¿no? Han publicado una web que ha sido un desastre, o el RP han perdido un montón de información o... Bueno, y más en vuestro caso, con las operaciones que tenéis y salida de producto. Claro, son temas que hay que madurar muy bien. Y otro tema importante que puedo aportar, sobre todo desde que estoy haciendo el rol de director general, es lo importante de intentar gestionar lo mejor posible las personas, que parece obvio, pero las personas pues tienen sus cosas, sus casuísticas, sus momentos, y hay que liderar muy bien los equipos y las personas y que vean en ti una persona confiable y una persona que pueden contar en ti, ¿no? Porque al final, es lo que te decía antes, como CEO, o al menos lo que visualizo yo,
como nuevas generaciones, ¿no? Yo no me visualizo como un jefe que lo dicta todo, ni mucho menos. Yo confío con mis equipos, quiero que evolucionen correctamente, que lideren y que yo sea una posición pues de gran confianza, ¿no? Y que puedan contar conmigo en todo. Pero, ostras, dar confianza y espacio a las personas y a los equipos para realmente tener un proyecto potente. Porque si no confías con tu entorno, es que estás perdido. Y esto pasa en muchas empresas, ¿no? De que realmente la gestión de los equipos pues no es cómoda y así va, ¿no? Así va. Al final, el reto de cualquier proyecto, tú puedes ver PowerPoints de facturación, de estrategia de negocio, de lo que sea, ¿no? Pero, ostras, y liderar los equipos y qué capacidades tienen el equipo para llegar a esos aspectos, hay algún plan de formación para el equipo, es decir, todo esto realmente es lo único que te puede hacer llegar a los retos que tienes previstos, ¿no? A que esa facturación se cumpla. Y es realmente todo un reto poder liderar todos los equipos y todas estas personas. ¿Cómo haces para estar conectado a todo el equipo? ¿O qué rutinas tienes? Bueno, pues intento con varios de ellos pues hacer seguimiento, tanto individual, con equipo, pero que vean que estás ahí, sobre todo que estás ahí y que pueden consultarte o, ¿sabes?, contar contigo. Lo importante es eso. En mi caso y en la casuística del proyecto, ser un CEO consultable. Creo que con eso me explico, ¿no? Que a veces es difícil, pero, ostras, en un proyecto así pequeño, mediano, con todos los retos que tenemos, o remamos con el equipo, o es que esto es muy complicado escalarlo, como se aspira, ¿no? 100%, 100%. Bueno, trasladando a estos dos retos que hemos comentado, ¿no? El primero, a nivel de contratación en un periodo de una migración, nosotros que vivimos muchas migraciones de cambios de CMS, cambios de dominio, nosotros siempre cuando bajamos una propuesta es esto, ¿no? Es la persona que va a llevar el proyecto, no es que sea visibilidad, sino que yo cuando llega un proyecto, vale, analizo el equipo que tenemos, la disponibilidad del mismo, también su experiencia, ¿no? Entonces, como tú bien dices, da igual que sea visibilidad o cualquier marca, una agencia, digamos, o una empresa, sino es la experiencia de las personas que lo van a ejecutar, ¿no? Correcto. Y ya no solo esto es como cuando vas al médico, la receta como tal, la venta de la receta, sino el proceso con el cual se ha bajado esa receta. Porque cada proyecto es un mundo y esta venta consultiva, por decirlo venta, es fundamental. Y estoy muy de acuerdo contigo que no es solo un tema de coste, que obviamente también está ahí. O sea, esto es importante en un benchmark, ¿no? Cuando se busca una propuesta, pues como mínimo tener 3 propuestas sobre la mesa. Y Correcto. también, aunque hacemos mucho, incluso yo cuando hago como de consultor de e-commerce, pero que desde el punto de vista del SEO, ir a ver LinkedIn de la persona que te lo va a llevar, porque ahí también puedes tener información Claro, de su que hay experiencia. 100%, ¿no? Por lo segundo de equipo, nosotros en la agencia, ahora somos 26, 25, 26 personas. Nosotros en nuestro caso solo vivimos o sea, el equipo es el producto, aunque suene Claro, fatal. el talento estás gestionando talento realmente. Y es clave, en cualquier empresa es clave, ¿eh? Pero en una empresa de servicios lo es. Y yo que vengo de la parte técnica y ahora estoy como responsable, ¿no? de gestionar al equipo, he tenido que aprender mucho y también el que transmito yo hacia afuera, ¿no? Y el cómo ser un manager y cómo delegar, cómo enseñar, etcétera. Entonces creo que es un gran reto que no es obvio, que no te enseñan en las escuelas de negocios, que no te enseñan en un máster y Ujú. que, bueno, también es un proceso, ¿no? Y también de conocerte a ti mismo, etcétera. Sí, sí, Genial. totalmente de acuerdo. Bueno, es que es un follón. Y ya no me imagino, hace nada hice un podcast bueno, con una persona que tiene una empresa de 50 personas y era como, ostras, ¿cómo pasas de 25 a 50 y que todo sigue encajando, ¿no? Y cómo te va cambiando la organización. Y esta empresa en concreto iba hacia las 100 personas. Es como, wow. Claro. Entonces, bueno, dicho Lo que esto, sí, 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 perdona. lo que sí que, claro, también hay que tener en cuenta que en según qué punto la empresa ya tiene mandos intermedios que te ayudan también a gestionar, ¿no? Que Ese es mi punto. puede Sí, sí, ser sí. más jodido ser un CEO de 40 personas que de 300. ¿Por qué? Porque en 300 personas tienes a mandos intermedios potentes que te ayudan, ¿no? A realmente
a gestionar todos esos equipos o un departamento potente de recursos humanos. Es decir, yo creo que las características de un CEO de una empresa pequeña mediana pueden ser más jodidas que las de un CEO de una empresa pues con mucho más tamaño. Ya me entiendes, ¿no? Por dónde voy, que esto también es una realidad que tampoco se habla mucho, ¿no? A veces, y me ha llegado a mí tengo conocidos que están en empresas más grandes y tal, y claro, me hablan de unos departamentos y unos procesos de recursos humanos que digo, wow, qué pasada, ¿no? Pero claro, esto no lo tienes hasta que tienes un tamaño considerable, obviamente, que te lo permita incorporar. Obviamente, con una empresa de 30, 40 personas no puedes tener ahí un departamento potente de recursos humanos porque no te da. No, 100%, ¿eh? Cada proyecto es un mundo. Bueno, lo que tú comentas. Ahora decide el partner, mira quién te lo hace, no la marca, Sí, que sí. el marketing a veces es jodido. Y después, obviamente, que el retazo de gestionar equipos es vital para que un proyecto funcione, ¿no? Así que, bueno, yo creo que con estos aprendizajes podemos cerrar el podcast y nada, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? ¿Estás Bien, bien? bien. Sí, ¿Sí? la verdad que sí, ha estado muy bien, muy interesante. Contento que des visibilidad también a proyectos e-commerce, ¿no? Porque al final, podcasts que hablen de e-commerce no hay muchos, la verdad. Siempre se habla a veces de, yo qué sé, de grandes unicornios No, o... Pero al sí, final la realidad es otra. La realidad nuestra es... España se nutre de pequeñas y medianas empresas de economía real. Esta es la realidad. Son 4 las empresas que realmente son unicornio o tal. Es decir, la realidad de alguien que se quiera montar un e-commerce es más esta que no otra. ¿Me sí, explico? sí, es hablar de cambios de RPs, de PrestaShop de Sí, Magento, de las batallas de todo esto, porque al final es lo de que la se vende. aduana de Andorra. Sí, Claro, sí, claro. sí, tienes parte de la casa. De la Sí, logística, claro, de todo esto. genial. Genial, Jordi. Pues agradecerte un montón el rato y ahora sí, espero que te haya gustado el podcast y nos vemos en el próximo. Un abrazo. Chao. Perfecto. Un abrazo, gracias por todo, Josep. Gracias.